Muy buenas jóvenes, bienvenido a este su curso de trigonometría. En este caso vamos a estar hablando de las funciones trigonométricas de ángulos de 120 grados, 135 grados y 150 grados. Antes de entrar al cálculo de estas funciones, vamos a ver la relación que existe entre las funciones trigonométricas y el plano de coordenada cartesiano. El plano de coordenada cartesiano siempre se va a tener cuatro cuadrantes, el cual el primer cuadrante los valores de X serán positivos, los valores de Y serán también positivos, y para poder identificar esos valores vamos en una circunferencia, vamos a ver un giro de 90 grados. Quiere decir esto que esas funciones trigonométricas van a iniciar en 0 grados y cuando lleguen al eje Y positivo va a llegar a un valor de 90 grados exactamente, y en ese punto entonces indica que el primer cuadrante está formado con los valores de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante, que es donde vamos a estar trabajando hoy, van a estar los valores de 90 a 180 grados. Si seguimos girando la función o seguimos girando el radio de la circunferencia hasta llegar a los 180 grados, que es el valor de la función trigonométrica. Y todos sabemos, en el tercer cuadrante va a ir desde 180 hasta 270 grados, que sería el valor del tercer cuadrante desde 180 a 270. Y por último el cuarto cuadrante, que es esta zona de acá abajo, que va a ir desde 270 hasta 360 grados. Eso con respecto al plano de coordenadas son los valores de las funciones trigonométricas que podemos identificar acá. En este caso ya nosotros hemos trabajado con las funciones de 45, 60 y 30 grados. Lo bueno y lo fácil de todo esto es que las funciones que vamos a estar trabajando van desde 90 a 180 grados y van a ser los mismos valores de las funciones de 30, 45 y 60. Es solo que, como podemos ver en la parte de 0 a 90, estuvimos trabajando esas tres funciones básicas, y el valor del eje horizontal, o sea del eje X es positivo. En este caso el valor del eje X va a ser negativo por ser en el segundo cuadrante, es lo único que va a cambiar. Siempre recordar que las funciones trigonométricas se van a definir en un triángulo rectángulo. En nuestro triángulo que vamos a estar trabajando ahora, en este triángulo que se ve acá, vemos que tenemos un ángulo verde y un ángulo rojo. El ángulo verde va a ser mi ángulo de referencia, el que voy a estar utilizando para identificar los valores de los catetos. Como estoy trabajando con este ángulo acá, mi cateto opuesto es esta línea roja, que es el cateto opuesto. El adyacente va a ser la línea negra, siempre va a ser el eje X. El eje del X va a ser siempre el cateto adyacente, y la hipotenusa ya se puede ver con claridad que va a ser el eje morado en este círculo. Entonces si podemos ver que si pasamos al segundo cuadrante, primero se me va a estar formando exactamente siempre un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y voy a tener un triángulo donde siempre mi cateto opuesto va a ser el rojo, el negro va a ser el adyacente y el morado va a ser la hipotenusa. Sin importar de qué lado esté el cateto, el valor de la hipotenusa, ese valor siempre va a ser positivo, pero los valores de los catetos pueden cambiar de positivo a negativo dependiendo del cuadrante. En este caso vamos a tener el cateto adyacente, que es el negro, que va a ser el negativo, puesto que vamos a estar trabajando en el segundo cuadrante. Vamos a ver. En esta parte vamos a estar buscando los valores de las funciones trigonométricas de 150 grados. Para identificar esos valores de las funciones trigonométricas necesitamos buscar antes que todo un ángulo de referencia, puesto que las funciones trigonométricas se definen en valores en triángulos rectángulos y 150 grados no me va a formar un triángulo rectángulo. Entonces para esto tomamos el valor del eje X, en este caso en ángulo, en grado,
al ser un ángulo llano me va a representar 180 grados. Entonces tomamos el 180 grados, que es el valor que corresponde a x, siempre a x, y restamos el valor que nos dan, que es 150, 180 menos 150, y eso nos va a dar el ángulo de referencia, que en este caso es 30. 150 menos 180 menos 150 es 30 grados. Entonces utilizamos el triángulo de 30 grados, que fue el que vimos en el video anterior de 30 y 60. Si recordamos, si vemos en este triángulo, nuestro cateto opuesto es 1, nuestro cateto adyacente es raíz de 3, pero al estar del lado negativo de las x sería menos raíz de 3, y la hipotenusa es exactamente 2. Y con estos valores, fíjense que vamos a tener exactamente los mismos valores de 30 grados de las funciones trigonométricas, solo que todo lo que esté relacionado con el cateto adyacente va a ser negativo. Y entonces definimos el seno de 150 grados. Fíjense que mi ángulo va de 0 a 150. Entonces no estoy trabajando directamente con la función de 30, dado que el ángulo de 30 es un ángulo negativo. Entonces los ángulos que vamos a tener aquí son positivos, ¿sí? Siempre esos valores van a ser positivos. Entonces utilizamos solamente el ángulo de referencia, el ángulo de 30, para identificar los valores. Pero luego mi ángulo va a ser de 150 grados. Entonces, tomando esos valores, vamos a tener el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, opuesto que es 1, hipotenusa que esto sea 1 sobre 2. Buscamos el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, menos raíz de 3 sobre 2. La tangente, que es cateto opuesto sobre adyacente, sea 1 sobre menos raíz de 3. Esto hay que racionalizarlo. Para identificar la racionalización, y explicamos que necesitamos multiplicar 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3 para identificar, dado que en el denominador en trigonometría no debe quedar un radical. Entonces, para quitar ese radical del denominador, racionalizamos, tomamos la fracción que nos dan o que encontramos y creamos con el denominador una nueva fracción, que en este caso es raíz de 3, y lo dividimos entre el mismo. Y ahora multiplicamos 1 por raíz de 3, me da raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Por tal razón, el resultado final va a ser raíz de 3 sobre 3. Y en vez de escribir 1 sobre raíz de 3, escribimos raíz de 3 sobre 3. Al multiplicar el más del 1 con el menos de raíz de 3 me queda negativo, y sería el resultado de la tangente de 150. Luego buscamos las funciones inversas, que son cosecante, secante y cotangente. En el caso del seno le corresponde la cosecante. Como el seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto, que es 2 sobre 1, y 2 dividido entre 1 me da 2. La inversa del coseno es secante. Como el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre adyacente, que sería 2 sobre menos raíz de 3. Igual tenemos que racionalizar. Racionalizando esa expresión, 2 sobre raíz de 3, hacemos exactamente lo mismo que abajo. Y aquí multiplicamos 2 por raíz de 3, que sería 2 raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Lo que implica que en vez de escribir 2 sobre menos raíz de 3, escribimos menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y también hacemos lo mismo exactamente con la tangente. La inversa de la tangente es cotangente. La tangente es opuesto sobre adyacente, y la cotangente es adyacente sobre opuesto. Por tal razón, vamos a tener raíz de 3 sobre 3, aquí negativo porque la raíz de 3 es negativo. Esas serían las funciones trigonométricas de 150 grados. De igual forma, vamos a buscar las funciones trigonométricas de 135 grados. Buscamos el triángulo de referencia tomando el 180 grados y restándole el 135. 180 menos 35 me va a dar 45 grados, y esto indica que vamos a estar trabajando con el triángulo de 45 grados, donde mi cateto opuesto, como siempre en este caso sería el rojo, ¿verdad? Mi cateto opuesto va a ser 1, adyacente va a ser menos 1, y la hipotenusa va a ser raíz cuadrada de 2. De esta manera podemos entonces definir el seno de 135, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. De esta forma también podemos racionalizar. Como hemos hecho anteriormente, multiplicamos el radical o la fracción que encontramos por el denominador, una nueva fracción,
raíz de 2 sobre 2. Y al multiplicar 1 por raíz de 2 me da raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 4, y la raíz de 4 esto. En vez de escribir 1 sobre raíz de 2, escribimos raíz de 2 sobre 2. Lo mismo va a pasar con el coseno. El coseno es solo que en este caso el adyacente es negativo, entonces me va a quedar adyacente sobre hipotenusa, que sería menos 1 sobre raíz de 2. Al racionalizar 1 sobre raíz de 2 me va a quedar exactamente raíz de 2 sobre 2, pero en este caso negativo. La tangente, que sería opuesto sobre adyacente, en este caso opuesto, que es 1 sobre menos 1, que me da 1 entre menos 1 y menos 1. Luego buscamos el valor de la inversa del seno, que es cosecante. Si el seno es 1 sobre raíz de 2, entonces la cosecante va a ser raíz de 2 sobre 1, y raíz de 2 entre 1 es raíz de 2. El coseno, que va a ser adyacente sobre hipotenusa, si el coseno me dio 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, la secante sería raíz de 2 sobre menos 1, que es menos raíz de 2. Lo mismo la tangente, tiene como inversa cotangente. Cotangente sería menos 1 sobre 1, invirtiendo esta parte, y me quedaría exactamente menos 1. De esa misma forma podemos buscar lo que es las funciones trigonométricas de 120 grados. También identificamos nuestro ángulo de referencia de 120, que sería 180 menos 120, que me da 60. Estaríamos trabajando con el ángulo de 60 grados o el triángulo. En este caso sería 2 la hipotenusa, raíz de 3 el cateto opuesto, y menos 1 el cateto adyacente. Y de esta manera podemos definir las funciones trigonométricas. En el caso del seno de 120 grados opuesto sobre hipotenusa, que sería raíz de 3 sobre 2. El coseno, que sería de 120, que sería adyacente sobre hipotenusa, menos 1 sobre raíz de 2. La tangente, que es opuesto sobre adyacente, raíz de 3 sobre menos 1. Y al dividir raíz de 3 entre menos 1 me da menos raíz de 3. La inversa del seno, que es cosecante. Si el seno es raíz de 3 sobre 2, entonces la cosecante es 2 sobre raíz de 3. Y sabemos que esto hay que racionalizarlo. Racionalizándolo vamos a tener raíz de 3, 2 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3. Se multiplica 2 por raíz de 3, que me da 2 raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. En vez de escribir 2 sobre raíz de 3, escribimos 2 raíz de 3 sobre 3. El coseno tiene como inversa secante. Como el coseno es menos 1 sobre 2, la secante va a ser 2 sobre menos 1, y 2 entre menos 1 me da menos 2. La tangente tiene como inversa cotangente. Como la tangente es raíz de 3 sobre menos 1, la cotangente debe ser menos 1 sobre raíz de 3, y esto hay que racionalizarlo. Exactamente igual que arriba, multiplicamos 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3, y ya sabemos que 1 por raíz de 3 me da raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Entonces me quedaría menos raíz de 3 sobre 3. La tangente tiene como inversa la cotangente. Como tangente es raíz de 3 sobre menos 1, la cotangente va a ser menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y aquí debemos racionalizar esta parte. Ya sabemos que multiplicamos 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Raíz cuadrada de 9 me da 3. El resultado final, raíz de 3 sobre 3. En vez de escribir menos 1 sobre raíz de 3, me quedaría menos raíz de 3 sobre 3. Y esas serían las funciones de 120, 150 y 135 grados. Bueno, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en una nueva entrega. Buen trabajo.